se mueve, por su espíritu se mueve por todo el mundo. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Dios se mueve por su espíritu y mueve por todo el mundo. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Señor, muévete en medio de nosotros, que en estos días sea tal el mover divino, que nuestros corazones estén preparados para enfrentar lo que venga, Señor. Que no haya nada que nos atemorice, que no haya nada que nos haga retroceder, mas que siempre veamos en ti la victoria de nuestra caminata, Señor. Te agradecemos porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Canten del amor de Cristo, exalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Que ese sea nuestro cántico, que ese sea nuestra victoria, que no paremos, que no nos detengamos, no solo ahora, sino en lo que viene, en lo que estamos esperando,
que ni la iglesia apóstata que va a perseguirnos, ni las naciones del mundo que estarán unidas con la iglesia apóstata, la religión y la política, persiguiendo a los santos verdaderos, puedan quitarnos el gozo y alegría y la victoria que únicamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Amén. Así es que, huestes del Señor, adelante, que gran victoria nos espera. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor. Este día voy a tratar de responder algunas de las preguntas que surgieron. La verdad es que había determinado terminar desde el domingo pasado. Sin embargo, vamos a tomar tiempo para darles otros detalles para que ustedes tengan entonces aquí una visión global, general, más amplia de lo que la Biblia nos enseña, el libro de Apocalipsis los revela, y para que también tengamos paz de lo que va a venir, porque yo he oído muchas veces y por muchos cristianos el temor que tienen de tener que pasar por la gran tribulación. No es esto lo que les voy a decir un consuelo, pero Jeremías 37 dice que esa gran tribulación va a ser específicamente sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Jacob, y promete el Señor ahí a través del profeta Jeremías que de esa tribulación será librado. Pero va a pasar por momentos de mucha apretura, va a venir mucha persecución, las naciones alrededor de Israel estarán con el propósito de destruir a Israel, y esa unidad no solo será una unidad política, habrá una unidad entre esas naciones religiosa, porque principalmente tiene causas religiosas, propósitos espirituales, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y ese pueblo pequeño que Dios ha escogido es el pueblo no solo también escogido por Dios, sino también escogido por el diablo para destruirlo. Entonces, aquellos que estén al lado de Israel, como es el caso de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor va a estar al lado de Israel, del Israel que en medio de su ignorancia han rechazado a su Mesías, pero según el libro de Zacarías capítulo 10 y 12, el Señor va a enviar un espíritu de oración y un espíritu de gracia sobre ellos, principalmente sobre el remanente, o sea, sobre el pueblo que quedará ahí después de tanta angustia, de tanta tribulación. Es Zacarías capítulo 12, verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. O sea, habrá una conversión, sí, del pueblo de Israel. Ellos creerán en el Mesías, en el único Mesías verdadero que va a mostrar, como ya vimos en el capítulo 10 también de Zacarías, cuando ellos vean las señales en sus manos. Perdón, no está en Zacarías 10, está aquí mismo en Zacarías, solo que en capítulo 13, verso 6, luego dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces habrá evidencia física de parte del Señor para que ellos crean en Jesucristo como el Mesías esperado. Entonces, nosotros también vamos a pasar por esa tribulación. De hecho, en la vida es así. De qué lado estamos, así va a depender nuestro trato. Si estamos del lado de Dios, los enemigos van a atacarnos. Si estamos del lado del mundo, los enemigos no nos toman en cuenta porque ya saben que estamos destruidos. O sea, ponernos al lado de Dios desde el día que creemos, desde el día que tomamos la decisión de seguir al Señor Jesucristo, desde ese día nos convertimos en objeto de ataque, de oprobio y de ¿cómo se dice? De
un blanco perfecto para ellos atacarnos, porque esa es la meta. Ellos, el enemigo, Satanás y sus huestes, ángeles caídos y demonios, no perderán el tiempo para tratar de destruir a los santos del Altísimo. Y muchos sí, como vamos a ver ahora, sufrirán. Pero aquí yo les mencioné a ustedes en una de nuestras aulas que es muy probable, no estoy enfatizando ni estoy profetizando que esa es la fecha, sino estoy diciendo que es muy probable que en 1948 se inició el primer sello, o sea, se abrió el primer sello. ¿Por qué? Porque es el caballo blanco saliendo, y ya vimos que el Señor dice que ha hecho a Judá como su caballo de honor en la guerra, ¿verdad? Y se le ha dado una corona y también el arco. El arco está exactamente en el caballo blanco, el primer sello que se abre, y que es el Señor Jesucristo que abre los sellos. Entonces, en este periodo es realmente tan importante ese periodo, porque se forma la nación de Israel. Ahí nace la nación de Israel y sale en caballo blanco, porque exactamente en 1948 y 49 se inicia su primera guerra y ellos salen victoriosos, o sea, venciendo y para vencer. Entonces, a pesar de la gran tribulación que van a pasar y de todos los problemas que han pasado hasta el día de hoy, ellos han vencido, y al final de cuentas también van a vencer, a pesar de que serán destruidos muchos, morirán muchos, y eso es inevitable, porque imagínense la desigualdad en relación a ejércitos, en relación al tamaño de los ejércitos. Pero el Señor es el que tiene todo planeado. Él permitió que José fuera vendido por sus hermanos, así también Él va a permitir que Israel sea también atacado por las naciones. Pero bueno, yo quiero mostrarles aquí cómo es que el primer sello se abre aquí. Aquí encontramos los 7 sellos, ustedes pueden verlos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Según el libro de Apocalipsis, y yo quiero que ustedes vayan ahí para que entiendan esto, y que esto no es una ocurrencia de Luis Barrios, hasta aquí está en las Escrituras. Aquí dice en el capítulo número 6, verso 1 y 2, se inicia el primer sello. Yo podría darles y especular en relación a las fechas del segundo, del tercero y del cuarto sello, pero creo que el Señor nos da mucha seguridad en relación a este primero, y ese prácticamente nos da una idea de cuál es el periodo que esos sellos van a moverse. Y vean una cosa: cuando se abrir los sellos y el derramamiento de los juicios, uno piensa en todo el mundo, y sin duda que todo el mundo va a sufrir las trompetas y las copas, los juicios, los flagelos que el Señor va a derramar. Pero eso principalmente va a derramarse en el mundo conocido desde el principio en las Escrituras, que es el Medio Oriente. Esa parte de la tierra, del mundo, es la parte que más va a sufrir en relación a estas plagas, ¿verdad? Tanto las trompetas como las copas. Pero quiero que ustedes entiendan algo aquí, y en el quinto sello hay algo muy importante. Dice en el versículo número 9 del capítulo 6 de Apocalipsis: cuando abrió el quinto sello, aquí está revelada la muerte de los santos. ¿Quiénes son los santos? Otra vez, Israel y la iglesia. ¿Está bien? Israel y la iglesia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, no cuerpos, sino las almas. Quiere decir personas que habían dado sus vidas, mártires, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio justo que ellos tenían. Y en el versículo número 10, ellos levantan un clamor. Esas almas que están aquí, que es en el quinto sello, que es muy probable que este quinto sello sea prácticamente ya iniciando lo que es los 3 años y medio de la grande tribulación, porque prácticamente es
es algo que se extiende, ¿verdad? Un sello se extiende, el segundo se abre pero se va extendiendo, el tercero se abre y también se va extendiendo y así por delante. Pero prácticamente el quinto sello podemos decir que se está abriendo prácticamente en el inicio de la gran tribulación, y él se va extendiendo porque durante todo el periodo hay muerte de santos. Por eso es que lo vamos a leer aquí. Entonces el quinto sello está prácticamente ya dentro del periodo de la gran tribulación. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ustedes pueden percibir ahí que ellos están en los cielos, sus almas están en los cielos, están debajo del altar, dice, porque fueron presentados como en un sacrificio. Ellos fueron prácticamente sacrificados y están en los cielos ahora pidiendo al Señor que Él pueda vengar. Ustedes pensarán, pero qué duro, ¿cómo ellos están pidiendo venganza? Bueno, ellos no hicieron venganza, ellos se entregaron, ellos se sacrificaron, ellos dieron sus vidas, pero en los cielos sí están pidiendo al Señor, al único que puede dar la venganza, y Él no peca con la venganza, porque el mismo Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. O sea, y exactamente en el libro de Apocalipsis vamos a ver que la venganza del Dios vivo está aquí exactamente a través de las 7 copas. Son las 7 copas de la ira de Dios que es derramada principalmente, voy a dar estos detalles, sobre el imperio o el reino de la bestia y sobre su trono. O sea, tanto la autoridad de la bestia va a ser debilitada, y también sobre todos aquellos que adoren a la bestia. Todos los que tengan el sello de la bestia recibirán los juicios de las copas, de las 7 copas de la ira de Dios o de la cólera de Dios, dice ahí la escritura. Entonces, vemos aquí que la muerte de ellos se abre en los cielos un paréntesis de un clamor, de una intercesión, y en el versículo número 11 se les responde y dice, y se les dieron vestiduras blancas, como premio de su justicia, de su rectitud, y se les dijo, escuchen, que descansasen todavía un poco de tiempo, que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio, 3 años, dependiendo de en qué periodo hubo ese sacrificio, ese martirio. 2 años, 1 año, no importa, ¿verdad? Pero se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, tal vez para ustedes esto puede ser una mala noticia. Yo no lo creo así. Yo veo como parte de la vida. Muchas personas mueren en un accidente, muchas personas mueren con cáncer, muchas personas mueren con diabetes, otras personas mueren con virus, otras personas mueren solo con una pulmonía, que es cosa seria. Pero en fin, o sea, hay muchas formas de cómo morir, y algunos puedan decir, es que es peor morir de cáncer, o es peor morir de esta forma. Es relativo. Y imagínense a personas como estos santos que van a entregar sus vidas no por una enfermedad, no morirán por un accidente de tránsito, por una imprudencia con el vehículo, sino morirán porque son fieles a la palabra de Dios. Imagínense qué tipo de muerte esa puede ser en los cielos. ¡Qué galardón! Con razón el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Entonces el Señor está instando a los suyos, o sea, un grupo ya habían sido muertos, que es lo que sucede en el quinto sello. Pero se les anuncia que todavía hay consiervos, que todavía hay muchos hermanos que también sufrirán la misma suerte. Otra vez, entre paréntesis, no es una mala suerte, es lo que Dios ha escogido para cada uno de los que estén aquí en este periodo, y que les dará la dignidad. Escuchen estos, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. Esta muerte, los que mueren aquí en la gran tribulación, dando sus vidas por amor al Señor, se van a garantizar
la resurrección en la primera resurrección. Ellos van a garantizarse ser levantados en la primera resurrección. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Uno tiene que aprender a ver las cosas. Quiere decir que por eso le dice que descansasen solo por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que calmarse en sus corazones, porque después de eso viene el arrebatamiento, y la resurrección, y después, inmediatamente, después de unos días, desde el punto de vista humano, viene la segunda venida del Señor. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, vean aquí lo que dice, capítulo número 20, el verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí Satanás, como ya les mostré, en este periodo, en la venida del Señor, Satanás es atado, ¿sí? Con correntes. Él es atado y es lanzado al infierno durante 1000 años, ¿sí? Después, al final de los 1000 años, él va a ser suelto. Pero ahora escuchen lo que quiero mostrarles. Esto es solo un paréntesis para entender qué es lo que sucede en la segunda venida del Señor. Satanás y sus ángeles son atados, no van a estar más molestando, ni los demonios, durante el milenio. Y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, como ya lo leímos, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Está bien claro. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ese poco de tiempo es un periodo aquí al final, más o menos, del milenio, para reunir a Gog otra vez y a Magog. O sea, otra vez el grupo de naciones que están alrededor de Israel, y los van a engañar para atacar la ciudad de los santos. Y dice entonces en el verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, autoridad y poder, y también la capacidad. Y vi las almas, ¿se dan cuenta? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, como leímos ahí, del testimonio de la palabra de ellos. Aquí estamos en el 6. Miren, en el libro de Apocalipsis ustedes tienen que entender que en el capítulo 6 comienza una cronología, en el capítulo 6, porque en el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo, capítulo 2 y 3 son las cartas a las 7 iglesias, capítulo número 4 y capítulo número 5 es lo que Juan vio en los cielos sobre la revelación del Hijo y él tomando el libro en los 7 sellos, y en el capítulo 6 comienza esa cronología que nosotros encontramos. Hay un paréntesis para explicar ciertas cosas. Eso se va desde el capítulo 6 hasta el capítulo número 9. En el capítulo número 10 hay detalles, capítulo número 11, 12 y 13 hay otros detalles, y hasta el 14 también, y en el 15 retoma nuevamente Juan la narrativa sobre los juicios de Dios, y se va hasta el final del capítulo 18, cuando es destruida la gran Babilonia o la gran prostituta, que vamos a ver qué es lo que ella representa, ¿verdad? Bueno, pero terminemos entonces aquí, y dice en el versículo 4 del capítulo 20: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, ellos van a estar dispuestos a entregar sus vidas, aunque no puedan comprar ni vender, eso no importa, ¿verdad? O sea, nuestro amor por Cristo tiene que crecer de tal manera que nos permita vender nuestra alma al enemigo. Ni habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y ahora escuchen: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vale la pena participar
de este periodo aquí y ser fiel hasta la muerte, porque eso nos dará la corona de la vida. O sea, Él nos va a resucitar, y si estamos vivos para ese momento, por eso dice Pablo, y los que estemos vivos, porque no todos vamos a estar vivos, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos para siempre, dice, con el Señor Jesús. ¿Por qué para siempre? Porque ahí está la unidad, la concretización de las bodas del Cordero, según el marido con su esposa, para siempre, en una unión eterna. Entonces luego regresan el marido y su esposa para reinar durante el milenio. Ellos van a resucitar, estos que mueran aquí van a resucitar juntamente con muchos santos que murieron durante el periodo desde Cristo hasta, digamos así, el inicio de la tribulación. Muchas personas que murieron aquí van a resucitar también. Tal vez ellos van a morir, como decían, 2 años, 3 años antes de la tribulación. No importa, 10 años, 20 años, 50 años antes. Eso no interesa en qué periodo de la historia uno muera. Lo importante es morir en Cristo, como ya lo mencionamos. Dormir en Cristo, que la mano de Cristo nos haga dormir, y esa misma mano que nos hizo acostarnos, esa misma mano nos levantará y nos resucitará. Entonces la clave es ser fiel hasta la muerte, no importa si es esta o en este periodo de una muerte natural o a través de una enfermedad. Eso no importa, el medio utilizado no es lo importante, es la meta, es el objetivo que se alcanza de nuestra vida espiritual. El cuerpo es solamente una casa, un tabernáculo. La persona que está adentro es la que realmente permanece, y este cuerpo nos ha sido prometido para nos devolver ese cuerpo, mas ya no corrupto, sino incorrupto. Ya no mortal, sino inmortal. Vamos a tener un cuerpo que no se enfermará, que no va a permitir que entren virus, que ni las balas van a matarlo. Sí, o sea, es eterno, un cuerpo eterno. Eso es lo que el Señor nos promete. Entonces, otra vez, no importa en qué periodo de la historia un cristiano muera. Estoy hablando de un cristiano fiel. No estoy hablando de aquellos que no están interesados en el Señor y están viviendo su vida con el mundo. No es asunto, yo creo en Jesús, eso no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan, dice. ¿Cómo nosotros los cristianos vamos a vivir una vida tan indiferente, tan negligente en vivir indiferentemente nuestros días? No, pero entonces tenemos que vivir para Él todos los días. Creo que es más difícil ser fiel ahora en este periodo, que no hay tanta tribulación, que durante este periodo, porque este periodo de fuego aquí nos va a ayudar a comprometernos, o como dijo el Señor, el que es justo, justifíquese todavía; el que es limpio, límpiese más; y el que es impío, entre más a la perversidad. Y eso es lo que va a suceder. Aquí en este periodo van a haber una división de aguas. Se va a dividir el camino. Van a seguir aquellos recto para el camino de la gloria, y aquellos que se desvían del camino que la Escritura llama la gran apostasía. Van a abandonar porque se van a ofender por las situaciones, por las cosas del mundo, por la incomodidad, porque no tienen dinero suficiente, porque no los quieren, porque el sistema de este mundo es lo más precioso y no hay otro, creen. Dios nos libre de eso. Entonces, este periodo para mí que estamos nosotros viviendo hoy, y lo que se ha vivido anteriormente, es más difícil que este periodo, porque aquí el Señor va a ayudar a su pueblo a consagrarse definitivamente, y los que no son parte del pueblo también van a definirse, porque decían, no, yo no soy cristiano, no, yo no soy. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a decidirse por este camino? Sí, sin duda, yo no soy creyente. Eso va a suceder aquí. Por eso es que el Señor dijo que antes, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que antes de la venida del Señor se va a manifestar 2 cosas: la gran apostasía y la manifestación del hijo de pecado, el inicuo, que viene por obra de Satanás, o sea, del dragón. Aquí se levantará,
que va a venir a perseguir, dice, y va a tratar de sentarse en el templo de Dios como Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia. Entonces Él va a venir a hacer una mezcla, Él va a venir a corromper la espiritualidad de la iglesia. Y sí, eso ya se está perdiendo, ya se ha perdido en gran parte. Y por eso hoy es difícil ser un verdadero cristiano, porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no viven como tal y no representan el camino de Dios. Entonces, para terminar aquí, en capítulo 20, versículo número 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, el Señor nos va a dar la oportunidad, si entregamos nuestra vida durante este periodo, o somos fieles hasta la muerte durante periodos anteriores, de resucitar y participar de la primera resurrección. Por eso dice aquí: pero esta es la primera resurrección, al final verso 5 y al 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Aquí, como ya mencionamos, al final del milenio habrá el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Y la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Y entonces dice aquí: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, como dice desde el principio en Apocalipsis 1:6, nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y en el capítulo número 5 también está hablando de que dice, deja ver aquí, 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Y aquí está hablando de esos sacerdotes y dice: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán. O sea, sacerdotes y reyes, reyes y sacerdotes, y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. Bueno, entonces, regresando al capítulo 6, encontramos que durante el periodo de la gran tribulación, que son los 3 años y medio, tendremos el desenvolvimiento o el desarrollo de los otros 3 sellos. El quinto, el sexto, que prácticamente nos está acercando. Yo estoy colocando aquí, y ustedes no sean tan exagerados de decir: ahí faltan todavía 2 años. No, estoy poniéndolo esto porque es el sello número 6 nos está hablando ya prácticamente de la venida del Señor. Entonces, lo que está diciendo es que tanto las trompetas como las copas se desarrollarán o se derramarán sobre la tierra durante un periodo corto de la tribulación. No sé exactamente cuándo, eso no lo dice, pero tenemos una idea de que algunos periodos serán, por ejemplo, de 5 meses. Aquí lo dice. Aquí dice, por ejemplo, cuando el quinto ángel tocó la trompeta, esta quinta trompeta, dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. Vamos a ver algo más que eso. Y esto es cuando se toca la quinta trompeta, comienza el primer ay. El primer ay. Hay muchos detalles aquí. O sea, en el libro de Apocalipsis encontramos ay. Esos son los 3 ay de dolor, ¿verdad? Y están exactamente aquí en el capítulo 8 y versículo número 13. Apocalipsis capítulo 8 y versículo número 13. Los 3 ay de Apocalipsis. Esos son cosas serias. Como dice aquí, hablando del cuarto ángel que tocó la trompeta, hasta el cuarto ángel no es ay. O sea, esa es una plaga, ese es un juicio, pero todavía no es ay. Dice entonces en el verso 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Lo que está diciendo es que va a disminuir la intensidad del sol en esta tierra. Y la tercera parte de las estrellas también va a estar más oscuro en la noche, para que se oscureciese la tercera parte de ellos.
¿Entienden? Esta se parece a la cuarta copa, pero no es lo mismo. Vamos a verlo. Dice, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, la tercera parte, un 33% aproximadamente de la luz va a disminuirse. Ahora, oigan. Y miré, verso 13, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Si ustedes pueden ver ahí claramente, nos está diciendo que las primeras 4 trompetas no son ay, 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 pero cuando hablamos de la quinta trompeta, ¿qué es la quinta trompeta? Perdón, vamos a ver aquí, después, no, lo estoy relacionando mal. La sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿sí? O sea, el primer ay es la quinta trompeta, la sexta trompeta es el segundo ay, y la séptima trompeta es el tercer ay. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabe eso? La Biblia lo dice. Aquí dice claramente, al final, en el capítulo número 9 y en el versículo, bueno, yo les quería hablar sobre ese capítulo 9, el quinto ángel, sobre el período, porque dice aquí en el verso 4, y ya voy a llegar sobre los ay, voy a concluir esta parte aquí también, pero dice en el verso 4, verso 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, van a ver, no sé exactamente qué van a hacer estos seres, tal vez son seres infernales o animales, bestias, yo no sé si van a ser utilizados, que vendrán a traer momentos bien difíciles a la tierra y a los hombres. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. O sea, toda la naturaleza va a ser guardada. Y dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir entonces que nosotros también, además de 7 sellos, también hay un sello de Dios que nosotros lo necesitamos. Necesitamos tener el sello de Dios durante este periodo, porque si tenemos el sello de Dios, ni un ángel malo ni un virus nos va a tocar. Eso no implica que no podamos morir en un momento determinado. La muerte no quiere decir que él no tenía el sello, pero hay algunos que sí van a permanecer vivos todo el periodo, por determinadas razones, tal vez por determinados ministerios, porque la iglesia los necesita, porque ellos son líderes, porque ellos ayudan, porque ellos animan, y ellos pueden tener el sello de Dios para continuar en medio de las ovejitas para ayudarlos. Entonces, dice aquí en el verso 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. En el verso número 10 también dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Algunos han pensado que estos podrían ser tanques con cañones o tanques con ciertos elementos químicos que puedan dañar a las personas y causar úlceras y causar muchas cosas terribles en los hombres. No sabemos, es una especulación. Pero dice aquí en el verso 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, 2 veces se menciona que el quinto ángel que toca su trompeta, ese periodo de ese juicio va a durar 5 meses. Entonces, ya tenemos una idea, no lo dice en los otros, pero ya tenemos una idea de que cada juicio tiene un periodo específico. No creo que todos sean 5 meses, algunos va a ser menos, como va a suceder con las copas. Pero entonces aquí en el versículo número 11 dice, y tienen por rey esos seres, sobre ellos el ángel del abismo. O sea, habrá el infierno, Satanás y sus ángeles estarán detrás de ese juicio. O sea, el ángel toca la trompeta y los ángeles malos y los demonios aplican el juicio. Ellos son instrumentos, vasos de ira para aplicar el juicio. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir, que significa destrucción o destruidor.
Y dice en el verso 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces es solo de leer bien las escrituras, enterarnos bien y amarla para conocerla, y nos damos cuenta entonces que aquí, vamos a ver qué es mejor. Estos sí son muy importantes. Son 3 ayes que el Señor está hablando, y que esos ay son parte de las trompetas, y que la quinta va a traer el primer ay, la sexta trompeta el segundo ay, y la séptima trompeta, obviamente, no lo dice en la escritura ante la séptima trompeta, pero sí dice exactamente aquí, el primer ay pasó, y aquí vienen 2 ayes después de estos. O sea, después de estos viene la sexta y la séptima trompeta. Bueno, eso es en relación a estos ayes que encontramos determinados y revelados en Apocalipsis capítulo 8, versículo número 3. Para su información en este instante, quiero mostrarles aquí, vamos a ver cómo vamos. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, como dice aquí la escritura, vamos a ver aquí en el capítulo número 10 de Apocalipsis y versículo número 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días, ustedes se dan cuenta el periodo de tiempo, cuando él comience a tocar la trompeta, pongan atención a esto, fíjense, es así. No es un ejemplo. Cuando él comience a tocar la trompeta, ¿por qué? Porque tiene una extensión, o sea, el toque de cada trompeta prácticamente marca el período en el cual eso es derramado. Y cuando la séptima dice, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿El misterio de Dios cuál es? Bueno, yo les digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. No todos dormiremos, mas si todos seremos transformados. Al final de la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados y así seremos llevados a los cielos. Eso ya también nos lo corrobora a Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 16. Entonces ustedes pueden ver ahí claramente que en este periodo de la séptima trompeta se realiza el arrebatamiento. Por eso les digo que no tenemos que marcar ese periodo, porque como el Señor también le dijo al pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí, cuando comiencen a oír que la trompeta suene, suban al monte, dice. O sea, es el momento del toque, ¿verdad? La séptima trompeta prácticamente va a sonar un periodo, y cuando ella comience a sonar, llegó el momento del arrebatamiento. Uno siempre es muy exacto a veces en las cosas y piensa de una línea a otra. No pensemos así, de una línea a otra. No hay un periodo sí de 1260 días, y después de ese periodo, pues el periodo del testimonio de los 2 testigos, que va a ser principalmente en Jerusalén, pero van a haber otros testigos, un grupo de testigos, a través también de los 144,000 y de todos los sellados, porque los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, más los sellados también lo vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, de los gentiles de las otras naciones, que estarán, como dice aquí la escritura, predicando el mensaje del evangelio precioso
Dice aquí, hablando ya de los 144,000, en el capítulo 14, dice, vi volar, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Señor dice en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Lo que estamos entendiendo entonces es que la predicación del evangelio va a completarse en todo el mundo, no aquí como muchos piensan antes de la tribulación, antes del arrebatamiento. Por eso todos quieren ahorita ir y comunicar el evangelio, y no está mal, precioso hacerlo, y esa es nuestra misión. Pero el periodo final del evangelio, cuando más va a brillar, cuando más las tinieblas van a oponerse, y es durante el periodo de la tribulación. Cuando ese evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces viene el fin, ¿verdad? Es exactamente al final. Pero bueno, yo estaba aquí hablándoles de las trompetas, ¿verdad? Entonces el periodo, cuando eso comience a suceder, se va a cumplir lo que Dios prometió de el arrebatamiento y la resurrección de los santos. Ahora, entiendan esto. Se abre el primer sello y se va extendiendo como una proyección, segundo, tercero, o sea, el segundo viene después del primero y así, ¿verdad? Es una secuencia, pero también es una proyección, como que sigue, no solo acaba el periodo, sino que lo que va a suceder, los hechos que van a suceder debido a el sello o trompetas o copas van a continuar durante el resto de las otras. Va a ser no hay un hasta aquí, va a haber una secuencia. Entonces, pero cuando se toque la séptima trompeta, si usted, tal vez aquí es lo que yo quería mencionarles, aquí está. Capítulo 8 de Apocalipsis, vean la secuencia, y para que ustedes entiendan que esto aquí no es una ocurrencia de Luis Barrios, no, aquí está en la escritura. Dice, capítulo 8, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, ¿sí? El séptimo sello, aquí el séptimo sello, aquí, ¿están captando? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Impresionante, ¿eh? ¿Por qué? Por los juicios que estaban a punto de derramarse sobre la tierra a través de las trompetas. Como por media hora. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ustedes pueden percibir ahí que el séptimo sello es el que abre o da inicio a las 7 trompetas. ¿Sí? El séptimo sello da inicio a las 7 trompetas. Eso quiere decir que el periodo cuando van a ser sonadas las trompetas, como las copas, no es un periodo durante los 3 años y medio, sino es un periodo más corto. O sea, para hacer algo, va a ser un cálculo somero ahí, hablemos tal vez de la mitad, hablemos por ejemplo de 42 meses, estamos hablando de 21 meses, digamos la mitad, 21 meses, un periodo aproximado donde eso va a comenzar a derramarse, o tal vez menos. Pero ahí se comienza y comienzan las trompetas a sonar. En el versículo número 7, el capítulo 8, dice, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Para resumir, tanto de la primera hasta la cuarta trompeta, se derrama juicio sobre el ambiente de la naturaleza, o sea, sobre la casa del hombre, sobre donde él vive. La segunda trompeta sobre el sustento del hombre, la comida. La tercera trompeta sobre el líquido más importante para la vida, el agua. La cuarta trompeta toca el techo de la casa del hombre, o sea, los cielos por eso el Señor dice que va a ser conmovido, los van a ser avalados los cielos. Los hombres van a comenzar a ver cosas extraordinarias y van a saber que algo está para suceder. Entonces aquí llegamos a la quinta trompeta, donde comienza, como ya les mencioné, el primer ay. Ya lo tenemos aquí en grande, el segundo ay,
y el tercer aye. Aquí. Ahora, para ir entrando a otro aspecto, como ya les mencioné, el capítulo número 10, 11, 12 y 13 y hasta el 14 son detalles que el Señor nos está dando de lo que va a suceder durante este periodo. Cómo va a actuar la bestia, cuál va a ser la actitud de la mujer, los dos testigos dando testimonio en Israel y el otro grupo en todas las naciones. Esto aquí, esos detalles no son dados aquí. Pero en el capítulo número 15, vean conmigo, espero que ustedes estén captando, estoy tratando de ir lento y de explicar lentamente para que capten eso. Sí, de hecho, a veces les puedo decir con toda franqueza, no necesitamos tener todos los detalles de esto, simplemente ser fieles al Señor y amarlo con todo nuestro corazón. Capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Él ya había visto una, mejor dicho, ya había visto dos antes. La del capítulo 12, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. En el capítulo 12, verso 3, también apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata. Y ahora, en el capítulo 15, verso 1, la tercera señal que él vio en el cielo, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, las 7 copas se consume, la ira de Dios. O sea, es el tiempo de venganza, la cólera divina, ¿sí?, es aquí derramada a través de estas copas o tazas. ¿Venganza contra quiénes? Contra los enemigos de su pueblo, de Israel y de la iglesia. Porque vamos a ver para dónde son derramadas esas copas, eso es muy importante. Bueno, entonces aquí vemos, dice, algunos dicen, bueno, es que las trompetas son iguales que las copas, porque cuando las comparamos tienen el mismo lugar, el mismo objetivo donde caen, la misma acción. No, hay diferencias. Hay diferencias, y se los voy a mostrar si me da tiempo. Pero sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta, así como el séptimo sello da inicio a las 7 trompetas, la séptima trompeta da también inicio a las 7 copas. Ustedes pensarán, entonces ya no vamos a estar aquí. Es probable, pero no lo sé. Pero si el Señor nos está mostrando que en la séptima trompeta vamos a ser arrebatados, probablemente no participaremos de estas cosas. Sin embargo, sí habrán seres humanos todavía aquí en esta tierra, y algunos de ellos no se habrán ido en el arrebatamiento, porque tampoco no tendrán el sello de la bestia. Por lo visto, habrá todavía personas aquí. Entonces, no especulemos y sigamos adelante considerando ciertos aspectos aquí. Dice entonces, en el versículo número 2 del capítulo 15, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, ¿se dan cuenta?, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, están en los cielos, habiendo alcanzado victoria de no haber adorado a la bestia, ni haber aceptado su imagen, no haberse adaptado o conformado al sistema de este mundo. Y cantan el cántico, aquí del verso 3 al 4 está el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y en el verso 5 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Verso 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles que con las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso no sucede con las 7 copas, perdón, con las 7 trompetas.
Con las 7 copas sí, porque escuchen, son las copas, las tazas de la ira de Dios. Dice que nadie va a poder entrar en el templo, en los cielos, hasta que se cumpla. Por eso yo veo que ese periodo de las copas es un periodo más corto, es un periodo más reducido. Es un periodo que va a derramarse específicamente sobre, como ya vamos a ver aquí, sobre el trono de la bestia. Entonces, dice también en el capítulo 16, verso 1, ahí comienzan las copas: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles de las copas: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, pongan atención. Verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa, entonces, es derramada sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y su imagen. Por eso es que es las copas de la ira de Dios, de la venganza de Dios, porque esos que tienen la marca de la bestia van a ser usados por la bestia, por el falso profeta y por ese imperio que se va a levantar, que va a dominar durante 42 meses para perseguir a los santos, así como la iglesia primitiva fue perseguida por, digámoslo así, por Israel y por Roma, porque Roma fue un instrumento usado para matar a Cristo y también para matar a los cristianos. El famoso circo romano sirvió para la muerte de muchos mártires. Eso va a suceder también durante este periodo. Y como ellos van a derramar la sangre de los santos, el Señor también va a derramar la sangre de ellos. El único que lo puede vengar es el Señor, no nos corresponde a nosotros. Luego dice en el versículo número 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Lo que está mostrando ahí es que va a suceder como lo que sucedió en Egipto, cuando Israel salió de Egipto con gran poder a través de 10 plagas, y una de las plagas era el río Nilo con sangre, que no podían beber el agua. Y eso es lo que el Señor dice aquí, algo interesante quiero mostrarles aquí. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea, sigamos, aquí lo dice: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, tanto el mar en sangre, las fuentes de las aguas y los ríos en sangre, ellos van a beber. Imagínense, Dios ha pedido al hombre que no beba sangre, pero ellos lo van a beber porque ha sido su vida de asesinatos. Es como el polvo del ídolo, del becerro que Israel tuvo que beber después que lo adoraron. La sangre que ellos derramaron también van a tener que beberla. Luego el cuarto ángel dice, el verso 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Bueno, aquí hay, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la cuarta trompeta, solo para darles un ejemplo, porque si no nos va a tomar demasiado tiempo, necesitaríamos horas pasando juntos aquí. El cuarto ángel tocó la trompeta, ya sabemos, como ya lo mencionamos, voy a ser breve, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y tercera parte de las estrellas disminuyen su luz. Sí, es sobre el sol que es derramada la cuarta trompeta, y la cuarta copa también es sobre el sol, pero ahí no quita la luz ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino aumenta su temperatura. Dice ahí, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Imagínense ustedes, van a ver tales tormentas solares que nuestra atmósfera no va a ser suficiente para protegernos. Va a haber gente muriendo por el calor. De hecho, todos estamos conscientes que la temperatura ha subido en todo el mundo. Yo no soy de aquellos que son a favor del calentamiento global, pero sí ha sido evidente que la temperatura ha subido.
Hay calores, aquí por ejemplo nosotros vivimos calores muy fuertes, el sol se siente con mayor intensidad. Y si hoy en día la gente ya se está quejando y murmurando y blasfemando contra Dios por el calor, ¡ay calor! ¡Ay qué calor, Dios mío, qué calor! Y ahí están siempre quejándose. Imagínense en aquella época cuando realmente el Señor va a dar unas temperaturas impresionantes. Yo no sé a qué grados vamos a llegar. Si en el desierto del Sahara a veces son 50 grados, un poquito más. Imagínense qué temperatura pueda llegar. Y si nuestro cuerpo interno son 37 grados normal, ¿cuánto podríamos soportar? Va a ser algo, vamos a necesitar lugares de protección. Entonces dice en el verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Si ustedes se dan cuenta que estas copas se derraman sobre el trono, sobre el imperio de la bestia. Está atacando no Gosén, sino el territorio de Egipto. Ustedes se recuerdan que las primeras plagas, en parte Israel también sufrió las primeras plagas. Después, creo que de la cuarta plaga en adelante, el Señor le dijo a Faraón que él iba a hacer una separación entre su pueblo y el pueblo de Egipto, y así sucedió. Ellos comenzaron a ser guardados. En cuanto habían tinieblas en Egipto, había luz en Gosén. O sea, el Señor mostró claramente su protección. Y aquí estas copas son las copas de la ira de Dios, de la venganza de Dios, de la cólera de Dios, son derramadas sobre el imperio, sobre el trono de la bestia y sobre los que adoran y los que tienen el número de la bestia. Dios va a juzgarlos. Y dice aquí en el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, escuchen, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Cuando vamos al sexto ángel que tocó su trompeta, él también dice aquí, vamos a ver, sexto ángel, estamos en el 9:13. El sexto ángel tocó su trompeta y una voz que los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, que es el altar de incienso, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cuatro ángeles atados, ¿para qué? Ellos van a ser desatados para ir preparados para la hora, día, mes y año. Hora, día, mes y año, o podemos decir ahí año, mes, día y hora específicos, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. O sea, lo que está diciendo aquí es que durante el periodo de la sexta trompeta va a prepararse el camino, o mejor dicho, prepararse los ejércitos. Esos cuatro ángeles irán a todas las naciones que van a unirse al imperio que va a estar contra Jerusalén, contra Israel, para preparar el ejército de millones. Aquí, como dice aquí, dice, él oyó el número era aquí dice 200 millones. Imagínense, es un ejército de 200 millones de soldados. Para 6, 7, 8, 9 millones de judíos en todo el mundo, tal vez 12. Bueno, el Señor va a dar una gran victoria. Bendito sea el Señor. Ahora, en la sexta copa, dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, también es sobre el Éufrates, pero dice, y el agua de este se secó. Con la trompeta se preparan los ejércitos y en la copa se prepara el camino. El río Éufrates se secó, dice, para dar lugar a los reyes del oriente. Otros ejércitos vendrán a apoyar. Yo no sé si ahí va a venir incluido, estoy pensando, Corea del Norte, China y no sé, otros más que sean musulmanos del mundo del Islam, todos unidos para acabar con la religión de Israel y con el Dios de Israel. Por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Y dice en el verso número 13,
Leamos el 12 otra vez. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, estos tres impíos, y tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y son, dicen el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ellos son prácticamente los que también van a preparar para reunir a esos reyes y ataquen. Ahora vean ustedes que prácticamente aquí estamos hablando del ataque final. Aquí vamos a ver algo muy importante y ya estamos para terminar porque el tiempo se fue. Pero aquí está la guerra. Aquí es la guerra final, lo que en la escritura llaman Armagedón. En hebreo llama Armagedón. Aquí se prepararán para la guerra. Ustedes, si tienen el gráfico ahí, ustedes pueden ver que ahí hay una guerra preparada. Pero son espíritus de demonios que los han preparado, si ustedes imagínense, aceptando esa influencia en sus corazones. Pero entonces van a ser reunidos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Al final del versículo 14 del capítulo 16 dice, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, escuchen lo que dice aquí en el verso número 15. He aquí yo vengo como ladrón. Increíble, exactamente cuando es esto, la guerra final de Armagedón, el Señor les recuerda y dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces hay un periodo aquí, definitivamente durante este séptimo ángel comience a tocar su trompeta. Por eso creo que hay un periodo entre el comienzo del toque hasta el momento cuando va en aumento, como sucedió en el monte Sinaí, que la trompeta comenzó a sonar y el Señor le dio la señal a Moisés de que cuando la trompeta fuera en aumento, entonces él podía subir. O sea, es el momento propicio, indicado del llamamiento y de la capacidad y del tiempo ordenado por Dios para ser arrebatados. Entonces va a comenzar a sonar la trompeta, pero no es en el inicio que todos van a ir, no, van a comenzar a sonarse, la trompeta de Dios va a sonar en un periodo específico. Probablemente vamos a ver tal vez algunos derramamientos de copa, creo, para poder animarnos de que el Señor también está derramando juicio sobre los impíos. Y dice entonces al final, y en el verso 16, aquí yo vengo con ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, aquí prácticamente con la séptima copa, ahí se completa, se consuma la obra del juicio, de la cólera de Dios y de la venganza del Dios vivo sobre sus enemigos. Dice, y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense qué terremoto será ese. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. No solamente la ciudad de Jerusalén que va a sufrir, sino las ciudades de las naciones. ¿Por qué? Porque será un terremoto mundial como el diluvio. Y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí es destruida la gran Babilonia, la ramera, que es prácticamente Babilonia, y la ramera es la misma. Y es, solo para informarles, es el sistema falso de la religión. Algunos dicen es la Iglesia Católica y el Papa, la gran ramera, y otros han dicho que es Israel la gran ramera. La verdad es que aquí en el libro de Apocalipsis, en el libro de Jeremías, capítulo 52 de Jeremías y otros versículos ahí, hablando sobre la Babilonia, la ramera que el Señor habla ahí en Jeremías, se refiere a la Babilonia que destruyó a Israel, no a Israel. Israel sí ha sido muchas veces desleal, ha sido una mujer llamada meretriz. ¿Por qué? Porque adoraba a otros ídolos. Pero en el libro de Apocalipsis no es ella la meretriz, porque la meretriz está sobre la bestia
cabalga sobre la bestia, utiliza a la bestia, y si la bestia es aquel imperio que va a tener dominio, no va a estar llevando a Israel muy conforme, muy satisfecho ahí en sus hombros, después lo va a destruir. No, la bestia ha querido destruir a Israel desde el principio. De hecho, la misión desde el principio es acabar con ellos, no llevarlos en los hombros. Entonces, no es el sistema, es la gran apostasía. Los cristianos que abandonan el camino del Señor llegan a ser parte de la gran meretriz, son engañados. Todo el imperio religioso del mundo, todas las religiones del mundo que son falsas, forman parte de ese sistema de la gran meretriz, que es la Babilonia, que va a caer y va a ser destruida con el fuego de Dios, como una gran nave, como dice aquí la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 18, y todas las naciones se van a admirar de cómo ese imperio religioso va a ser destruido, pero propio imperio político que va a dominar el mundo, la va a utilizar, pero de ahí la destruye. Primero se unen con propósitos supuestamente comunes, pero después acaba con la ramera. O sea, prácticamente son amigos, pero son enemigos, y la bestia destruye a la prostituta, que es ese sistema en sí. Y después viene el Señor. Bueno, queridos hermanos, yo creo que ya les di una información un poco más amplia. Espero no haberlos confundido más todavía. No es ese mi propósito, pero creo que la Escritura es bien clara. Lo único que tenemos que hacer es leerla un poquito más, y leerla con humildad y con amor y con hambre, y el Señor va a abrir nuestros ojos. Pero estas cosas que les digo aquí no son invenciones mías, no son ocurrencias ni especulaciones, sino creo que el Señor los ha mostrado claramente aquí, con excepción de esta partecita aquí, que puede quedar, si ustedes quieren dejarlo en la platelera, como en un signo de interrogación, ¿sí? Este periodo de aquí. Pero si esto realmente sucedió y comenzó ahí, que fue el periodo que se inició Israel, lo demás va a tener una secuencia lógica y también hasta cierto punto cronológica. Amén. Señor, muchas gracias en este día, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por concedernos la oportunidad nuevamente de estudiar la palabra preciosa, el libro de Apocalipsis. Tú dijiste, Señor, una gran promesa desde el principio. Tú dijiste: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, Maranata, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, por favor manifiéstate en medio de nosotros, te estamos esperando, cumple tus promesas. Señor, las cosas que no tenemos claras cómo van a suceder, en qué momento, eso no interesa. Necesitamos ser fieles, necesitamos permanecer en tu camino, Señor, y que nada nos desanime, que nada nos debilite, que nada debilite nuestra fe, sino que cada día podamos ser firmes delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu santa palabra, porque nos aclara tanto, Señor, y nos da ánimo, y sabiendo que una gran victoria, y todos nosotros queremos aquí, Señor, lo decimos este día, queremos ser parte de aquellos bienaventurados que resuciten en la primera resurrección. Aleluya. Amén. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, dales fuerzas.
Abre su entendimiento y que en lugar de miedo tengan gozo y alegría, Señor. Y que podamos, como Esteban, cuando estaba dando testimonio y predicando delante del Sanedrín, que podamos alzar nuestros ojos y ver al Hijo de Dios a la diestra del Padre, y podamos tener un corazón dispuesto, Señor, para dar testimonio de tu palabra y de la vida verdadera de los cielos. En Cristo Jesús agradecemos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hoy sí es nuestra última lección en relación a estas cosas. Si ustedes quieren profundizar un poco más, escúchenlas otra vez. Eso creo que les ayudaría bastante. Amén.